Un saludo a todas y todos que están siguiendo estas sesiones de historia contemporánea. La de hoy va referida al tema de la Guerra Fría, un tema que ya habíamos abordado con anterioridad en nuestra sesión segunda, pero ahorita lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente. Si se nos permite la metáfora, podríamos decir, en aquella ocasión observábamos la interpretación de Hobsbawm y la contrastábamos con la nuestra desde una metáfora espacial, es decir, desde la dimensión del espacio, mientras que Hobsbawm en esa visión tradicional nos plantea la Guerra Fría como una contradicción este-oeste, nosotros contraponíamos una visión norte-sur y afirmábamos que la contradicción entre los países del norte, ricos y desarrollados, y el sur, de los países llamados tercermundistas, subdesarrollados, pobres, donde vive el 80% de la humanidad. Para nosotros esa contradicción norte-sur era la principal y que desde ella queríamos interpretar los diferentes acontecimientos de importancia a lo largo del siglo XX. Poníamos el ejemplo de la guerra de Vietnam, podríamos hablar de la guerra de Argelia, ¿verdad? Luchando por su independencia, esa lucha de liberación, la propia revolución cubana, el golpe contra Arbenz en Guatemala, en fin, un montón de acontecimientos que en lugar de verlos desde la óptica, desde el prisma del este-oeste, Guerra Fría, es decir, socialismo frente a capitalismo, decíamos, nuestras preocupaciones han sido sobre todo alcanzar la independencia, la autodeterminación de los pueblos y a través de ellas luchar por salir de la pobreza, alcanzar el desarrollo, etc. Esa era la visión, digamos, esa contraposición entre la visión que nos venía desde el norte, que incluía pues la visión de la mayoría de intelectuales y de historiadores, entre ellos la de Eric Hobsbawm, y nosotros en el sur. Pues bien, ahorita vamos a abordar ese contraste y esa crítica a Eric Hobsbawm. La hemos tomado con él porque es el más famoso, el más repetido, el más influyente de los historiadores occidentales. Vamos a hacer un contraste entre la visión de él, la perspectiva que él tiene y la nuestra, desde otro tipo de metáfora, que sería la metáfora temporal, es decir, las dimensiones del tiempo, presente, pasado y futuro. Y entonces, en este caso, de lo que estamos criticando o acusando a Hobsbawm es de que la visión de él no es propiamente la de historiador. La historia es el estudio del pasado humano. Pero Hobsbawm, en realidad, lo que nos está ofreciendo es una falsa visión del pasado. En realidad, lo que prima en él es una visión del presente. Es decir, de cómo se vivieron las cosas en el siglo XX, ese siglo que ha sido su siglo. Tal como él en una importante obra de carácter autobiográfico, Una vida a lo largo del siglo XX, ¿verdad? Una autobiografía con mucho contenido histórico, ¿verdad? Es lo que se puede decir, claro, es que es la autobiografía de un historiador y tiene, por lo tanto, mucha historia. Bueno, pero su libro de historia del siglo XX tiene mucho de autobiografía, es decir, es muy las vivencias, las emociones, los recuerdos de esa forma como él ha vivido los acontecimientos desde sus propias preocupaciones, que son las preocupaciones del primer mundo, es decir, del norte. Tienen sus propias obsesiones, sus temores, sus ilusiones, sus esperanzas, sus fobias, ¿no? sus venganzas, ¿no? Sobre todo sus temores, ¿verdad? Y bueno, está bien que tengan, pero nosotros tenemos en el sur nuestras propias preocupaciones. Ahorita lo que estamos contrastando es esa visión que en realidad era un pasado en sentido débil con respecto a lo que debería ser la visión realmente del historiador, es decir, el pasado en sentido fuerte. Y en este sentido lo que reclamamos es que nosotros vamos a tratar de ver la Guerra Fría y el conjunto del siglo XX situado en el siglo XXI. Es desde este siglo, desde esta centuria, en nuestro caso desde principios de abril del 2020, que estamos viendo para atrás. Entonces, ese cambio de perspectiva, desde luego, cambian mucho las valoraciones. Y entonces, en ese hilo, que es un hilo de perspectiva dialéctica, podríamos decir, la visión desde el pasado en sentido fuerte va a venir a refutar la visión del pasado en sentido débil. Cómo se vivió en aquel presente, sí, pero nosotros nos viene una refutación
que es como habíamos advertido, que viene desde la propia definición que se nos ha dado de Guerra Fría, diciendo, mire, pero si la Guerra Fría se trata de una confrontación entre dos superpotencias, entre dos sistemas, entre dos ideologías, terminó antes, unos 3 años antes, con Gorbachev, con la perestroika. Pero también advertíamos, empezó antes, unos 30 años antes, desde el triunfo de la Revolución Rusa y con ello la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS, y por lo tanto esos 30 años de stalinismo, en los cuales está el socialismo como socialismo real, ya no como socialismo teórico. Y están claramente las dos ideologías, la de llamado mundo libre y la ideología del socialismo, que privilegia valores como la igualdad o la justicia social por encima del valor de la libertad. Una discusión inacabable porque son valores. ¿Qué es más importante, la libertad o la igualdad? Lo ideal fuera combinar ambos, como planteaba Rousseau en el siglo XVIII. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Al agregar esos 30 años de stalinismo, veíamos cómo en ese momento queda refutada la visión tradicional de la Guerra Fría, porque no es cierto que la Unión Soviética tenga el rango, haya alcanzado nunca un rango de superpotencia y que estuviera en condiciones de disputar de la hegemonía de Estados Unidos. Es falso, de falsedad absoluta, decíamos. Pero en segundo lugar, también descubrimos con mucha claridad que este socialismo real no tenía realidad. Es decir, tiene realidad histórica, pero no es verdadero socialismo. Y el propio Gorbachev se va a encargar mucho de enfatizar un socialismo sin democracia, un socialismo en donde las empresas no están en manos de los trabajadores, no es realmente socialismo. Tener propiedad estatal no es lo mismo que propiedad social. En realidad lo que hemos tenido detrás de esa etiqueta de socialismo real han sido formas de capitalismo de Estado. Y eso nos aboca a la tercera de las lecturas. Es decir, el tiempo ya no en sentido del presente, en sentido del pasado, sino en sentido del futuro. Debemos incorporar la dimensión del futuro, porque siempre contamos con él. Lo que ahora en el presente estamos viendo tiene que ver con la perspectiva y la visión hacia dónde vamos. En este sentido, la valoración del siglo XXI, en qué consiste, hacia dónde se aboca, cuál es la tendencia principal. Y en este sentido, al incorporar la visión de futuro, incorporamos el tercer momento de la dialéctica, una dialéctica que tiene más que ver con Hegel que con Marx, en el sentido no se trata de una síntesis entre tesis y antítesis, sino que se trata de proseguir el hilo de la negatividad, es decir, se trata de que después del momento de la afirmación de lo que planteaba Hobsbawm, viene el momento de la negación que refuta la visión primera, pero necesitamos la negación de la negación. Es decir, no todo lo que se planteaba en la primera de las visiones, en la afirmación, no todo es falso, hay que recuperar lo que de verdadero ha tenido esa visión. Y segundo, el momento de la refutación tiene mucha más verdad, pero no tiene toda la verdad. Entonces, negación de la negación, se convierte en una nueva afirmación, pero también niega la contradicción entre la primera lectura, la del pasado en sentido de, y la segunda, la del pasado en sentido fuerte. Y ahí podríamos entrar en torno a una pregunta concreta para entender la necesidad de esa tercera perspectiva, que es la perspectiva, repito, desde el tiempo en el sentido de futuro, el tiempo abocándose, avanzando hacia el futuro, con el cual contamos. Ahí lo tomamos en cuenta. Está presente ese futuro, igual que está presente el pasado, en buena medida. Pues bien, la pregunta central podría ser ¿por qué no sigue habiendo Guerra Fría al día de hoy? Claro, ya hemos visto que la Guerra Fría ha sido básicamente un constructo ideológico. Ha tenido entidad solamente en el mundo de la ideología, no en el mundo de la realidad, ni en cuanto a la confrontación de dos sistemas, que no los había porque había solamente capitalismo. Capitalismo privado de un lado, capitalismo de Estado del otro. Tampoco dos superpotencias, sino que ha habido una sola superpotencia que se hizo con la hegemonía total y que provoca ese final de siglo. Es por eso que se ha traído Estados Unidos, porque es la hiperpotencia única del mundo. Bueno, pero el siglo XXI, eso queda en cuestión. Si el siglo XX ha sido del ascenso de Estados Unidos, el siglo XXI se perfila como el siglo donde Estados Unidos va camino a perder esa hegemonía. Donde Estados Unidos
entra en una decadencia, en un declive, en primer lugar económico, en segundo lugar social, en último lugar político y también militar. Sigue teniendo una preponderancia militar, pero como cualquier imperio en la historia de la humanidad, si no tiene la capacidad económica de sostener esa primacía, esa prioridad, ese poderío militar, tiene entonces los pies de barro y a la larga va a sucumbir. Eso hay bastante claridad de que el siglo se aboca en eso, y hay bastante claridad de la propia élite norteamericana. Ese debatirse de los últimos presidentes norteamericanos, desde George W. Bush, hijo, Barack Obama, Donald Trump hoy día, tiene mucho que ver con esa tendencia del siglo y con el grado de conciencia que la élite en Estados Unidos tiene, de que va camino a perder esa hegemonía. Y hay varias formas de enfrentar eso, de adaptarse a eso, o de tratar de retrasarlo, de tratar de impedirlo, de evitarlo. Pero entonces la gran pregunta, si hay estas rivalidades con China, nuevamente con Rusia, ¿no?, con la India, en fin, con el grupo de los BRIC, ¿no?, Brasil, Rusia, India, China, incluso se le agregaba Sudáfrica, las nuevas potencias, y posiblemente una forma diferente de manejar la hegemonía. Todo eso como muy en el centro de lo que está en juego en el siglo XXI y de lo que posiblemente estamos ya empezando a vivir y vamos camino a ello. Bueno, pero si está en toda esa confrontación, ¿por qué no sigue habiendo guerra fría? ¿Por qué se considera que ha sido ya superada? Cuando China, que es el principal competidor de Estados Unidos, se autodefine como socialismo con características chinas. El socialismo, capitalismo de Estado en definitiva, pero un país con un régimen de partido único, no es una democracia occidental, ni pretende ser, ni quiere ser. No solamente está China, sino que sigue estando en el mundo Cuba, Corea del Norte, Vietnam, como mínimo estos 4 países. ¿Por qué? Siendo que se definen como países socialistas, no sigue habiendo guerra fría. ¿Por qué la hemos dejado atrás? Y ahí la tesis que yo sostengo, un poco por eliminación de otras posibilidades, es plantear que la gran diferencia que tienen esos regímenes, esos países, y en especial China, que es el más poderoso de todos ellos, con respecto a lo que fue la Unión Soviética, es que aquel modelo de socialismo autoritario, etcétera, stalinista, de raíz stalinista, pretendió la autarquía, pretendió no tener mayor relación con la economía mundial, pretendió aislarse, crear un mundo aparte, a través de la comunidad de países de mercado, de comercio entre países llamado campo socialista, etc. Pero bueno, eso estaba un poco contra la historia. La historia ha llevado hacia una mundialización, la historia de la humanidad desde hace muchos miles de años, en esa tendencia, una globalización que hoy por hoy la comanda el capitalismo, la comanda además la ideología y el modelo neoliberal, y esa es una realidad histórica de la historia económica de la humanidad. No hay forma de salirse de eso. La única forma de salir fuera irse a otro planeta, ¿verdad? Entonces, de todo eso estamos hoy mucho más claros de lo que se estaba en el siglo XX. Entonces, la hipótesis que yo estoy planteando es de que la gran diferencia entre lo que es China hoy día y lo que había sido la Unión Soviética en la anterioridad es de que China sí se ha insertado en la economía mundial, es parte de la economía mundial y como tal ha sido admitido a la Organización Mundial de Comercio, coincidentemente a partir de enero de 2001, el año que nosotros sostenemos, con ese año empieza el siglo. Bueno, una razón más para considerar que el siglo simbólicamente ha empezado el siglo XXI en ese año. El año de la incorporación plena de China a la Organización Mundial de Comercio. Se cuenta con China, es indispensable, y podríamos incluso decir, es que una economía mundial sin China no era mundial. No era mundial. Entonces el siglo XXI tiene esa característica. Pero aunque pueda haber mucha confrontación, mucha rivalidad, guerras comerciales, acusaciones mutuas, no solamente con China, sino con otros posibles competidores, ¿verdad? Hoy con Trump vemos la confrontación de Trump con la Unión Europea, por ejemplo, su antiguo aliado, y el acercamiento con Rusia, que ha sido antes un gran rival.
el acercamiento con China, pero por otro lado también la confrontación con China. Es decir, en eso consiste en buena medida ese tipo de contradicción del siglo XXI, ¿verdad? Ya no hay Guerra Fría y sería ese momento desde esa óptica de la visión de futuro, es decir, desde la perspectiva de lo que va camino a consistir el siglo XXI, dentro de unas décadas pues tendremos la confirmación o la refutación de esa hipótesis, ¿verdad? Pero entonces con esta visión es que completamos un poco nuestra crítica hacia Hobsbawm. Vamos a retomar el tema porque sí examinamos con bastante detalle el periodo de Guerra Fría en esa visión tradicional. Vamos a medir ahí qué etapas son, cómo es que avanza el proceso, hacia qué tendencia tiene, como un complemento a este análisis primero. Pues hasta entonces, hasta una próxima sesión. Ha sido un gusto tenerlos por acá a ustedes.